Bueno, pues soy una persona que realmente mi prioridad es la educación, es decir, que a pesar de que soy matemática, lo que verdaderamente me apasiona es el pensar cómo las personas aprenden y de qué manera, tanto desde el lado científico, la neurociencia o los investigadores en didáctica, proponen. Pero además eso lo puedes casar con el sentido común. O sea, creo que va bastante alineado, ¿no? Porque casi todos hemos tenido experiencia de aprender las matemáticas de manera, pues, sin entender mucho. Repitiendo, ¿esto cómo se hace? Así, así. Ay, pero aquí se puede cambiar esto. No, eso no. Un poco, ¿no? Como sin entender. Incluso las personas que le han ido bien las matemáticas. De hecho, hay gente que le va bien en primaria, llega a secundaria y ¡pum! O llega al bachillerato, como que parece que siempre hay un momento donde uno empieza a tropezar. Y yo pienso que es por eso, porque arrastramos una manera de enseñar las matemáticas muy basada en algo, o sea, muy mecánica. No digo que no sea también, se intente que los niños razonen, pero muchas veces ni el mismo profesorado ha tenido esa experiencia previa. Y luego, en la facultad de magisterio, pues ahí depende del profesor que hayas tenido. Luego, tampoco los materiales que usamos en cuanto a libros, pues muchas veces tampoco acompañan, ¿no? Porque al final un libro sí te puede poner un dibujo de un abaco o te puede poner un dibujo, pero realmente lo que necesitas es tener más conocimiento de cómo acercar las matemáticas. Entonces, pues a lo que me dedico desde hace 10 años es precisamente a eso, a ayudar a los maestros a conocer, pero no es conocer más materiales, sino a cómo hacer que los niños piensen, razonen, tengan una formación realmente matemática, no a que repitan fórmulas y algoritmos. Sí, eso para un examen, bien, para un curso, bien, pero luego al año siguiente parece que no les ha quedado nada, ¿no? Bueno, pues la primera semilla me la pusieron en la universidad, porque yo tuve una asignatura de didáctica de las matemáticas que era optativa, que yo la elegí, porque yo siempre tuve muy claro que quería ser profesora de matemáticas, y entonces tenía un profesor que venía cargado de materiales y de juegos y de cosas. Y yo en ese momento lo veía como una rareza. La verdad es que yo ya había dado muchas clases de matemáticas antes de llegar a la facultad, porque había hecho muchas clases de repaso, incluso ya tenía una academia, entonces yo ya venía con un bagaje. Y entonces yo decía, guau, pero si las matemáticas se explican bien, estas son tonterías. Porque, bueno, es que muchas veces a los que nos han ido bien las matemáticas tenemos esa idea de que esto solo se trata de entender, de que te lo expliquen. Obviamente sí, si te lo explican bien o te lo explican mejor, pues más probabilidad de que lo entiendas. Pero entonces eso pasó así como un poco por alto. Este profesor nos trajo además, eso lo hizo muy bien, nos traía otros referentes. Pues nos trajo a María Antonia Canals, que nos dejó a todos alucinando. Nos traía a otras personas y todos coincidían en hablar de materiales manipulativos. ¿Y yo? Vale. Y fue al cabo de un par de años cuando con mis propios hijos, sobre todo mi hijo mayor, que las matemáticas son un rollo. Estaba en cuarto de primaria y empezó ahí con las divisiones por 2 cifras, por 3 cifras. Y entonces ahí es cuando me planteo, porque claro, yo trataba de explicar, pero es que sí que hay una parte de las matemáticas que la explicación sirve, pero hay otra parte que creo que hay que un poco ver, tocar, ¿no? O sea, tener como un anclaje más físico. Totalmente, porque a pesar de que no he trabajado mucho con adultos, lo que sí que he trabajado es mucho con profesores adultos. Entonces muchas personas en los cursos me lo verbalizan. Ostras, es que si me lo hubieran enseñado así, o me dicen cosas como, es la primera vez que he entendido lo que es una raíz cuadrada. Es la primera vez que me he dado cuenta de no sé qué cosa de geometría. ¿Por qué? Pues porque si tú te aprendes una definición, las definiciones están compuestas, sobre todo en matemáticas, cada palabra tiene un significado muy concreto y muy preciso. Entonces, sin embargo, para el que lo lee o para el que lo memoriza, si realmente no puede tener un ejemplo físico, y no uno, sino, porque muchas veces tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros pensamos el hexágono y piensas en el típico hexágono regular. ¿Sí? Claro, y hexágonos hay, porque hexágono quiere decir polígono de 6 lados.
Entonces, necesitamos pues tener a lo mejor una colección de diferentes polígonos y que haya hexágonos regulares, hexágonos no regulares, para que la persona pueda abstraer y decir, un hexágono es un polígono, es algo plano y tiene que tener 6 lados, pero no necesariamente los 6 iguales. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, toda esta serie de razonamientos, solo con definiciones o dibujos en un libro es difícil de llegar, ¿no? Igual que manejarse con los números al principio, pues cuando los niños tienen las regletas, pues les resulta más fácil. Trasladado a los adultos, es que al final un adulto quizá tiene un poco más de capacidad que un niño de 6 años, no, quizá no, seguro, ¿no? Pero igual no se diferencia de uno de 10. Exacto. Porque a partir de los 8 o 10 años, más o menos se sigue desarrollando evidentemente, pero ya tienen un razonamiento que se ha visto en algunas disciplinas, como en música o como en ajedrez, que te das cuenta que hay niños de 8 o 9 años que están compitiendo en ajedrez contra señores o señoras de 30 o 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los adultos, igual que los niños, también necesitan representarse las cosas. Tenemos que pensar, no sé, cuando uno está estudiando, yo es que me hago un resumen, yo me hago un esquema, yo me lo tengo que apuntar, yo lo tengo que leer, lo tengo que ver. O sea, incluso con otras materias necesitamos muchas veces un soporte un poco más físico, ¿no? Que no solo palabras abstractas. Yo creo que desafío como docente, o sea, hay varios. En una clase donde tenemos niveles tan distintos, yo creo que el primer desafío es tener suficientes recursos, suficiente conocimiento de la materia, de la didáctica, para saber qué puede encajar en cada momento, en cada situación. A mí eso me parece un pedazo de desafío. Ya más en concreto, por este arrastre que llevamos y porque quizá nadie nos ha enseñado mucho, es difícil hacer pensar y razonar a los niños. Eso es algo que para mí hay que trabajarlo desde pequeñitos, porque sí que es verdad que llega un momento que los alumnos, si no están acostumbrados a pensar, a razonar y están acostumbrados a que les demos fórmulas o recetas, van a buscar eso, porque es más seguro, es más, no sé, ¿qué es lo que me tengo que aprender? Claro, razonar, igual que por ejemplo cuando uno comenta un texto, ¿no? Pues es más fácil que alguien te subraye las frases que te tienes que aprender de memoria, que te digan, compara 2 periodos históricos, reflexiona, da tu opinión. Eso es mucho más complejo, requiere más esfuerzo. Entonces, en matemáticas eso es un desafío para los docentes. Es una materia que generalmente no se ha tenido una buena experiencia personal con ella, que la didáctica que han aprendido no está a la altura de luego las exigencias que ellos tienen en el aula, con esa diversidad de alumnos y con esa diversidad de contenidos. Entonces, más que un desafío, yo creo que hay muchos desafíos pobres. Pues yo sobre todo creo que es importante saber distinguir qué contenidos o qué partes de las matemáticas son realmente importantes y cuáles son prescindibles. Porque yo creo que cuando no se hace una jerarquía y se pone, no sé, el ejemplo muy típico es, ¿se tienen que saber las tablas de multiplicar? Vale, sí, yo no digo que no, claro que se las tienen que saber y sería deseable, ¿no? Pero si se saben las tablas de multiplicar, si eso es nuestro objetivo y el objetivo no es, o un objetivo secundario es que comprendan y que sepan utilizarlas, pues estamos poniendo el foco en algo que no es tan prioritario. Eso por un lado. Por otro lado, el conocer recursos manipulativos, vivenciales, conocer juegos. Los juegos nos ayudan mucho a repasar y consolidar conceptos. Si yo tengo un juego de mesa que los niños constantemente tienen que estar sumando 10, ¿no? Que tenemos piezas y hay que buscar las parejas que hagan 10 y 10, 10, 10. Bueno, pues igual en una partida de 20 minutos voy a sumar 50 veces o 100 veces 10. Sin embargo, si eso lo haces en una hoja por escrito, pues igual cuando llevan 15 veces ya están como, ya no tengo ganas. El juego motiva, ¿por qué? Intentas buscar estrategias para ser más rápido, más ágil. Entonces, recursos, no es que haya unos recursos que digas,
no es que el trabajo por escrito no sea interesante. Yo creo que lo que es realmente importante es que todo el trabajo esté enfocado en que ellos comprendan, en que ellos piensen y en que ellos razonen. En ese... realmente hay como 5 ejes transversales, que es la resolución de problemas, conectar las matemáticas, no sé, la geometría con los números y la geometría con otras áreas, saber comunicar, saberse expresar, y ahora no sé si me olvidaré estoy pensando en conexiones. También ser conscientes de que muchas veces haces un problema y te cuesta y tienes que seguir intentándolo y no desanimarte. Es decir, también un cierto conocimiento emocional, porque entra muy en juego en las matemáticas el tema personal. Y ahora se me escapa un eje más, pero lo que quiero decir que todo eso son como ejes que están a lo largo de todos los años que los niños estudian. Entonces, si nosotros trabajamos la resolución de problemas desde que tienen 3 hasta que tienen 16, les vamos a dar herramientas mucho más potentes que si no solo nos centramos en los contenidos. Yo creo que en general todo, teniendo en cuenta que sí que es verdad que hay cosas que están un poco infantilizadas por los fabricantes, y a los adultos no les gusta que les pongas cosas que parezcan de niños pequeños. Entonces yo sobre todo pues me gustaría que buscaran cosas de investigación, ¿no? Para plantearles preguntas, para plantearles retos. Me parece muy interesante toda la parte de buscar retos, ¿no? A ver si con 4 piezas eres capaz de... Porque además da pequeñas dosis de confianza, ¿no? Porque muchas veces hay gente que ve números y ya se bloquea. Y a lo mejor si les decimos también que las matemáticas no solo son números, sino que también hay una parte, pues eso, de geometría, de lógica, y hay partes donde no necesitan acordarse de un teorema, una definición, sino que las piezas que tienen delante con ellas pueden hacer cosas, pues yo creo que eso también les da confianza, ¿no? Que les aleja de esa visión de ay, no me digas números. Hay mucha gente que lo dice. Sí. Ay, yo es que cuando veo que hay que hacer un cálculo yo me... Bueno, pues vamos a hacer otras matemáticas. Con eso no quiero decir que también hay que hacer cálculos. Pero a lo mejor entrar desde otro lado, ¿no? Entonces que busquen retos y busquen cosas de geometría. Que la geometría es una parte de las matemáticas que hace pensar.